Buenos días, bienvenido Daniel. Bueno, gracias por invitarme. Qué bueno, qué bueno. Mire el dólar, ¿qué pasa con el dólar, Daniel Toribio? Y que hoy entra en vigencia el aumento salarial de un 12% del 20% que se acordó. ¿Qué va a ocurrir con el poder adquisitivo de la gente con este dólar que es inflacionario? Mira, nosotros hemos estado evaluando el comportamiento del dólar. No es sorprendente, o sea, porque da la impresión de como no, o sea, los números son fríos. ¿Qué es lo que ha pasado con el dólar? Lo que ha pasado con el dólar es lo siguiente. El Banco Central, el año pasado, fundamentalmente, permitió un mayor crecimiento del medio circulante. Es más, la deuda del Banco Central pasó casi 1.200.000 pesos, 200.000 millones de pesos como deuda. ¿Con qué propósito? El Banco Central utilizó un doble propósito. Utilizó esa política y además bajó lo que se llama la tasa de política económica. Ayer, si ustedes ven hoy los periódicos de hoy, se dan cuenta que el Banco Central dijo, dejamos estable la tasa de política. 75, sí. Sí, pero antes la había bajado de 8.5 hasta 5.75. ¿Con qué propósito? Con dar, digamos, liquidez a la economía. ¿Qué habría de haberse esperado con esa decisión? Que la tasa de interés bajaran, con el propósito de que la gente pudiera hacer sus inversiones, comprar su casita, su carro, y la economía creciera. Ahora, ¿qué pasa? Que ese no fue el resultado, sino buena parte de ese dinero fue a buscar dólares. Y ha ido a buscar dólares. Pero recuérdense que con los pesos, con el peso que tú tienes en la mano, tú puedes hacer una de dos cosas. O tú lo ahorras o lo inviertes, digamos, o compras dólares. ¿Qué hizo la gente? Comenzó a comprar dólares. Entonces llega un momento en que el Banco Central todavía como que toca un botón del pánico y dice, esto se me está yendo de las manos, y comienza entonces a comenzar a colocar bonos o letras del Banco Central en el mercado. Pero el mercado le dijo, sí, pero no a esa tasa de interés que tú quieres que yo te compre. El Banco Central se ha visto obligado a tener que colocar letras casi un 12%, lo que va a implicar un incremento también de la tasa de interés, porque obviamente la gente... Muy alta. O sea, un incremento de la tasa de interés al tiempo que el dólar, que la gente, yo pienso que hay un elemento que está entrando de carácter psicológico, la gente está posicionándose en dólares, porque entiende que la inflación, que los precios y que la tasa de interés está arriba. Si eso tú lo comparas, porque hay que tomar en cuenta también que nosotros no estamos solos en el mundo. Si eso tú te das cuenta que la Reserva Federal Norteamericana acaba de decir, yo no voy a bajar más la tasa de interés. Al contrario, las perspectivas son de una situación muy difícil en Estados Unidos, con un estancamiento, con inflación. Todo esto genera un escenario en el cual nosotros hemos estado calculando que la tasa de cambio al final del año va a estar entre 67 y 72. Aquí en el país. En República Dominicana. ¿Qué significa eso? Más cerca, o un incremento de los niveles de precios de todos los artículos, porque recuérdate que el dólar no es para comprar solamente, digamos, vehículos y casas. No, el dólar tiene otras implicaciones. Cada vez que tú compras un plátano, tú tienes que comprar insumos para que el plátano se produzca, fertilizantes, el combustible para trasladarlo, el camión para llevarlo, o sea, cada peso que se genera en la economía genera una demanda de dólares. Los commodities. O sea, sí, todo genera una serie de niveles de presión. Entonces, ¿cuál es y es una de las cosas que hemos planteado? Y cuando el presidente ayer, parece ser que se confundió y dijo que la tasa de cambio estaba bajando, no está bajando. Yo acabo de ver en este momento que por lo menos ayer estaba 63,43. Sigue subiendo. Sí, pero
y además, si toma en cuenta otro elemento que trae en juego, los bancos normalmente ponen una tasa que dice 63,43, pero siempre hay un costo marginal, que es como 15 puntos más que tú tienes que pagar cuando compras importantes cantidades. Se O sea, está limitando entonces para los usuarios, se está limitando la venta. mira, yo no conozco el dato, o sea, a mí no me gusta hablar de cosas que no sé, pero entiendo por lo que he oído, o sea, pero no es una información así acabada, que no te están vendiendo todo lo que tú estás con deseos de comprar. Tengo la información también. Sí, o sea que, pero datos firmes no lo tengo, pero sí lo que te puedo asegurar es que he oído a algunos empresarios que dicen yo voy a comprar $100,000 o $200,000 y me dicen espérate. No es así, no sé cuánto. Y cuando eso pasa normalmente, siempre tú lo vas a conseguir, pero siempre pagando una prima por debajo. Más alta de lo que está en el mercado. Frente a esta situación donde vemos que prácticamente todo está dolarizado, que se quiere comprar un vehículo y se habla de dólar, se quiere comprar un apartamento y también se habla de dólar, ¿cómo afectaría esto a la población? Porque los números, obviamente, y más si estamos hablando de compra, de venta, del desarrollo de la ciudadanía, pues afecta porque puede aumentar la violencia, a media hora hay un aumento salarial, no se sabe si va a ser significativo o no. O sea, ¿cómo usted ve el panorama bajo estas consecuencias? Mira, hay un dato, Sí, hay un dato que tiene que ver con que desde octubre a la fecha la economía está comenzando a ralentizarse. Es decir, de un crecimiento del 5 y pico, bajó a 3, y ya en el mes de enero creo que estaba en 2 y pico, 2 puntos y pico. Y en febrero no se ha publicado el dato del IMAE, que es como si fuera el cálculo del crecimiento de la economía que hace el Banco Central. Estamos a la espera, pero si tú ves estadísticas como esta, números como este, en diciembre, por ejemplo, según se publica, en diciembre hubo un 25% menos de solicitudes de construcción, de permiso de construcción, que lo del diciembre del 2023. Es decir, ya se nota un cierto nivel de desaceleración de la economía. Además, hay una serie de elementos, y yo digo, y es la gran preocupación, yo digo también que estos entran en juego, digamos, en una tormenta casi perfecta. En Estados Unidos, todo esto del crecimiento de los aranceles, porque el tema no es solo que si le incrementan los aranceles a Estados Unidos, es que no tengo todo el detalle, pero acabo de ver en los periódicos Estados Unidos que el presidente Trump ha amenazado con aplicarle aranceles a todo el mundo. Sí. O sea, no es solo a México y a Canadá y a Europa, a todo el mundo y a China, también incluyendo a República Dominicana. O sea, si a eso tú le añades, por ejemplo, que la Reserva Federal de Atlanta, que normalmente es un oráculo para determinar el comportamiento de la economía norteamericana, te dice que en el trimestre enero-marzo el crecimiento va a ser de menos 2.8 en Estados Unidos, y si tú le dices que hay presiones inflacionarias en Estados Unidos, eso va a impactar en República Dominicana, porque obviamente, si a eso, porque tú tienes que hacer todo un cosa, tú toma en cuenta lo que está pasando con la migración, porque ¿cuál es el tema de la migración en términos de impacto? Que uno de los ingresos nosotros tenemos de remesa. En la medida en que la gente se dé cuenta de que en cualquier momento lo pueden deportar, los chilitos lo que tienen que ahorrarlo. Menos remesas. Sí. ¿Se ha visto esto? O sea, ya se tiene cuantificado cómo han reducido las remesas. No, yo no digo que haya reducido, yo digo que podría reducir. O sea, el dato no se tiene. Exacto. No se tiene el dato, pero lo que sí te puedo asegurar es que si yo soy un dominicano, porque no es un dominicano, por ejemplo, tú dices, yo no soy ilegal en Estados Unidos, sí, pero yo soy residente y me pasó una luz en rojo. Sí. ¿Cómo me van a considerar a mí cuando me detengan? Bueno. Como un residente infractor, un residente criminal, o sea, ¿me van a deportar o no? O sea, hay temores. Toribio, el tema de dos preguntas en una. Sí. El balance entre ese aumento del dólar, el aumento del salario que comienza en el día de hoy,
para el consumo de los dominicanos, el poder adquisitivo, y la factura petrolera, ¿qué impacto tendrá con este dólar tan alto para el gobierno? Mira, veamos el tema del ajuste salarial. El ajuste salarial, porque entonces, uno de mis grandes, bueno, tal vez un acierto por parte del gobierno, que es magnificar las cosas que en la realidad no se dan. Por ejemplo, el gobierno te habla de que iba a haber un incremento de un 20%, al final termina que es un 12%. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llegue el otro 8, que va a llegar el año que viene... En febrero. En febrero, ya la inflación se comió el 8. Exacto. O sea, Se la tragó. O sea, el salario le cae atrás a la inflación, no es al revés. No es que, o sea, entonces todo eso es lo que dice. No, el salario le cae atrás a la inflación. Pero así ha sido siempre. ¿Eh? Así ha sido siempre. Claro, lo que pasa es que eso no es un ajuste por inflación, eso es una compensación de la inflación anterior. Si eso tú tomas en cuenta, por ejemplo, recuerda que hay otro elemento que tiene que ver con el incremento salarial, es que los ajustes deberían darse hacia arriba, me explico. Tú explicas un salario mínimo de tanto, pero hay gente que está más calificado que el que gana el salario mínimo, que tú tienes que hacer algo con él, porque el salario mínimo se lo alcanzó. No ha habido el efecto dominó como señalábamos esta mañana. Sí. Para que la diferencia sea más elevada. No, para que por lo menos para que se mantenga la diferencia. Exactamente. O sea, ahora, ¿qué pasa? Que ya ese salario nuevo que te van a aplicar a ti ya paga impuestos sobre la renta. Toribio, y desde la otra acera. Ya paga impuestos sobre la renta. Entonces, y termino con esto, ya paga impuestos sobre la renta y por lo tanto los ajustes no van a ser el correspondiente a lo que te están haciendo. La factura petrolera. Tú decías. Antes de salir del tema de los salarios, desde la otra acera, es decir, los empresarios, los micros, los pequeños, que ahora tienen que pagar salarios más elevados y que también tienen un dólar elevado para ellos comprar insumos. ¿Cómo se visualiza esto? Bueno, obviamente hay una situación muy difícil fundamentalmente para los pequeños y medianos empresarios, porque estos se ven obligados a nómina. Podría tener un impacto, hay que ponderarlo, de convertir en más informales. No es que pierden, no, la informalidad puede crecer. Recuérdate que en este país la mitad de la gente que trabaja son informales. Entonces, obviamente, si tú tienes que ser una sastrería o un salón, algo de ese tipo, y tienes que pagar un salario mínimo mayor sin tener posibilidad de incrementar los precios, o si incrementa los precios, va a tener menos clientes. O sea, esto genera una situación difícil, máximo, cuando la economía no está respondiendo. Y yo insisto en el tema económico, no solo de las remesas, podemos hablar del turismo también. O sea, la gente comienza... ¿Pero es mejor para el turismo? No, pero sí, en el caso del dólar sí, pero el turismo y el impacto de las políticas en Estados Unidos. Ya. O sea, migratoria. Sí. O sea, mira, yo no sé si ustedes han visto casos de cubanos que tienen, no es el caso de los cubanos, es más los venezolanos y los haitianos, pero en el caso de los cubanos que tienen un tratamiento y han tenido un tratamiento especial en Estados Unidos, o un parol humanitario, o un asilo. Lo han tenido desde antes que los venezolanos. Sí. Ahora, que tienen el tema es de si pueden o no salir de Estados Unidos. Recuérdate que mucho del turismo que está viniendo de Estados Unidos son latinos que viven en Estados Unidos, que están viniendo a Punta Cana y a todos. No pueden ir a Cuba, no quieren ir a Cuba, o están cansados de ir a Cuba y vienen para República Dominicana. Eso puede tener un impacto en el turismo, en el sentido de que la gente coja miedo de salir de los Estados Unidos, cuando tú no eres un ciudadano norteamericano. Si tú eres un residente o una gente que tiene un parol humanitario o un tratamiento especial, ya se conoce casos de personas de Canadá, de Alemania, que han tenido dificultades migratorias en Estados Unidos. Entonces, obviamente, todo esto genera Yo tengo un amigo, por ejemplo, que tiene una hija que estudia en Chicago, en Northwestern, en una universidad, que ella tiene temor hasta de venir aquí, porque ella tiene visa de estudiante, y de verdad, yo tengo visa de estudiante y de estudio. O sea,
ya comienza a haber un cierto nivel de preocupación. Ella quisiera poder terminar sus estudios antes de poder regresar a República Dominicana. La factura petrolera, entonces. Bueno, obviamente la factura petrolera se compra en dólares y al convertirla en pesos va a generar un mayor nivel de gasto por parte del gobierno. Sí, mantiene el subsidio, pero no solo impacta en lo que tiene que ver en el día a día, en la gasolina, en eso. El gobierno tendrá que subir los combustibles, entonces. Mira, eso es una decisión política. El gobierno hace mucho que que estaba en la obligación de subirlo, pero ellos dicen, yo decido subsidiarlo, y bueno, una decisión política del gobierno. Mantiene frenado. Ahora, en el caso más serio, es en el caso del sector eléctrico. Sí. Ya en el año pasado, el gobierno tuvo que subsidiar el sector eléctrico en 1.700 millones de dólares. Eso es mucho dinero para que se vaya en... Cuando este impacto sube más. Obviamente, porque tú estás comprando, o sea, al convertirlo en peso y no genera... ¿Está en condición del gobierno de aguantar a pecho el subsidio de los combustibles? Sin y también una del reforma sector fiscal. eléctrico? Sí. Mira, ese es un tema delicado. Yo siempre soy de lo que digo, que yo he estado de aquel lado. O sea, yo he estado del lado y sé lo difícil que es manejarse siempre y cuando no se tenga una idea clara de hacia dónde vamos. Mira, yo veo los números presupuestarios del gobierno. A marzo, o sea, al final de mes, el gobierno gastó 25.000 millones de pesos más en gastos corrientes que los ingresos corrientes de octubre. O sea, de los ingresos normales, los gastos corrientes eran 25.000 millones de pesos más. ¿Cómo se cubre eso? Con préstamos. Con préstamos. Con endeudamiento. Entonces, Pero llega un punto que es inaguantable. Bueno, ¿cuándo comienza a ser inaguantable? Cuando tú te das cuenta de que la tasa de interés que está pagando el gobierno representa el 26% del presupuesto. Wow. Ya el gobierno de cada peso que ingresa, 26 tiene que dedicarlo a pagar solamente intereses. O sea, no amortización de la deuda, sino solamente intereses. Obviamente eso es una situación difícil. Y nos queda un minuto para que nos lo analice en por lo menos un minuto el tema de la reforma fiscal. ¿Cómo enfrentar todos estos gastos, dólar arriba, sin una reforma fiscal? El gobierno no tiene dinero. Mira, desde siempre, en mi caso, y desde la Fuerza del Pueblo, hemos sostenido, y lo sostuvo el presidente Fernández, que en la República Dominicana había que hacer una reforma fiscal. Ahora, ¿cuál reforma fiscal? ¿Qué fue lo que pasó? Que el gobierno nos presentó no una reforma, sino casi una contrarreforma fiscal. Y en ese escenario todo el mundo se vio afectado, todo gritó y ya el gobierno parecería ser que cerró ese capítulo. De todas formas, los ingresos no le están dando mucho. Préstamos entonces. Obviamente eso es lo que ha estado haciendo el gobierno. Y yo pienso que para este año la situación podría agravarse en términos del endeudamiento. ¿Pudiéramos caer en parecido al gobierno de Hipólito con el dólar? Bueno, la verdad es que yo te voy a decir lo siguiente. Yo no sé si a esos niveles, pero hay una realidad concreta. El gobierno central, el Ministerio de Economía y Desarrollo estableció que al final de diciembre la tasa de cambio iba a ser 63.11 por un dólar. Hoy en día ya está en 73.48. Casi 64. Sí. Daniel, edificante esta conversación con usted. Ojalá haber tenido más tiempo porque nos faltaron muchos temas, pero ya la gente tiene más o menos un balance de la situación económica del país. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Señores, mantenga la sintonía con la programación de Telecentro. Mañana es otro día aquí. Despierte RD, se va y vuelve mañana.